yo quería empezar contando un poquito por qué escogí la dirección de arte como especialidad y bueno, un poquito de mi experiencia para iniciar esta charla, ¿no? Em, yo soy arequipeña y vine a vivir a Lima, bueno, hace hartos años. Pero en Arequipa yo tenía una formación teatral y con ese background, digamos, me vine a ver qué pasaba acá en Lima. En la primera época me encontré con gente que estudiaba en la Universidad de Lima, dirección de cine. Y realmente cuando vi lo que estudiaban y eso, me pareció maravilloso. Entonces, incluso me empecé a meter de contrabando a las clases de ellos, me sentaba en el último asiento y escuchaba las clases y de verdad que me fascinó, me encantó. Em, yo tengo una historia de familia en mi casa de por qué llego a tan ávida de conocer lo que era el cine. Porque cuando era muy chica, en mi casa yo tenía una tía, perdón, que era una diseñadora de vestuario, de alta costura, mejor dicho, que hacía diseños de vestidos de novia, de baile, de qué sé yo, y los realizaba. Pero no solamente eso, sino también mi casa era bastante grande, era una casa antigua, en donde habían 3 salas. Y ella cada cierto tiempo decía, voy a cambiar esta sala. Y de pronto me decía, en esta sala voy a poner una pared de madera. Yo le decía, pero ¿cómo vas a hacer una pared de madera? Y me decía, sí, así. Me traía sus listones de madera, los clavaba en el suelo, los cuadraba, tenía sus martillos, sus escuadras y todo. Y empezó a armar, hacía toda una estructura que la pegaba a la pared y de repente empezaba a pegar sus planchas de madera encima. Y eso quedaba como una pared de madera, efectivamente. Y todo el resto de la habitación, ella, eh, ¿cómo se llama? Forraba los muebles, cosía las cortinas, hacía las instalaciones eléctricas porque ella hablaba de las atmósferas que da la luz. Y entonces ponía los puntos de luz para que se viera de una manera o de la otra. O sea, eso para mí fue un adiestramiento temprano, digamos, porque una vez que terminaba de adecuar una sala, era otra cosa absolutamente distinta a lo que había hacía 3 días. Entonces, para mí era realmente una cuestión cotidiana, como les digo. Y yo le ayudaba en todo lo que podía, por supuesto. Así, con esa experiencia, yo me vengo a vivir a Lima y cuando empiezo a ver lo que hacían estos alumnos de la Universidad de Lima, que estudiaban dirección, eh, fue como encuadrar mi vida y saber qué cosa a qué iba directamente. Para esto, ya estando acá con estos mismos amigos, hicimos hacíamos como unas charlas de autoformación todos los fines de semana y nos llegábamos a reunir hasta 15 personas. Y claro, en esa época nosotros éramos hippies y entonces teníamos toda nuestra sala llena de cojines y colchones. Y ahí la gente se quedaba desde el viernes hasta el domingo. Y dormíamos y despertábamos y cocinábamos y hacíamos, pero nos íbamos eh, autoformando porque el que sabía de dirección nos enseñaba dirección, el que sabía de sonido nos enseñaba la física del sonido, el que sabía fotografía nos enseñaba la fotografía y así nos fuimos formando
hasta que empezamos a hacer una serie de revistas, porque en esa época, era la época de Velasco, él prohibió la importación de estas fotonovelas de México, de Corín Tellado. Y entonces nosotros dijimos, vamos a cubrir ese hueco. Y empezamos a contar historias a partir de toda nuestra formación, que ya había durado por lo menos un año o 2 años. Empezamos a contar historias a partir de fotografías, primero. Y la primera revista que llegamos a hacer se vendió a Monterrey, que era una cadena de, como ahora, Totus o qué sé yo, y que nos compraron ese primer tiraje para una promoción. Y ese dinero nos alcanzó para hacer nuestro primer cortometraje. Ahí empieza nuestra tarea de cine. Y en la época de cuando se da la ley de cine, el año 72, bueno, fue maravilloso para nosotros porque presentábamos una película, entraba a la exhibición obligatoria y nos sacábamos dinero para invertir en el siguiente corto. Entonces fue como crear la argolla, digamos, para seguir adelante, ¿no? El año 80 ya yo había hecho, con este conocimiento que traía yo de mi niñez, digamos, había hecho la dirección de arte, digamos, entre comillas, para los chicos que terminaban para graduarse la primera promoción de directores de cine. Y les hice la dirección de arte como de 4, 5, 6 cortometrajes, porque su trabajo final tenía que ser un cortometraje de 10 minutos. Y entonces, bueno, ahí empezó mi carrera de dirección de arte. Por otro lado, yo ya sentí la necesidad de tecnificarme, digamos, y busqué dónde estudiar y me encontré que en la Escuela de Arte Dramático, en la ENAT, dictaban el curso de escenografía. Y fui a ver los cursos y todo eso, y había diseño, habían historias del traje, historia de los estilos, todas las historias posibles, la historia de la pintura, todas las historias referentes a las artes, de vestuario, de mueble, de todo. Paralelamente tramoya, paralelamente utilería, o sea, todo lo que me iba a servir para hacer dirección de arte, pero ya técnicamente. Y ese fue mi primer, sí, claro, mi acercamiento. Estando ya en la universidad, en la escuela de arte dramático estudiando, me empezaron ya a llamar profesionalmente para películas comerciales, digamos, ¿no? Para largometrajes. Desde el primer año que yo entré a la universidad, a la escuela, en 1980. Entonces, desde esa época, mi vida se ha centrado en la dirección de arte y nada más que en la dirección de arte. Em, Vamos a hacer una breve introducción a la historia de la dirección de arte, que está bien cortita, pero que me parece interesante para entrar en el tema. A fines del siglo XIX, los hermanos Lumière realizan la primera función pública de una proyección cinematográfica en París. Sin embargo, los Lumière no vislumbraron el potencial de su invento para narrar historias de ficción, porque ellos recordarán que lo que hacían era irse, por ejemplo, a la puerta de la fábrica a ver cómo salían los obreros. O lo del tren que es tan famoso, ¿no? Que la gente cuando vio ese cortito eh, fue, se creyó que el tren se les venía encima. Entonces, eh, como que solamente ellos le dieron un alcance documental, pero no en la ficción. Sin embargo, de la mente de Georges Méliès y Alice Guy,
franceses ambos, se desarrollaron las primeras ficciones cinematográficas que por necesidades narrativas tuvieron que emplear escenografía, ambientación y utilería. Creo que todos conocemos a Georges Méliès, creo que sabemos que fue el genio más increíble con su concepción de la ficción directamente, ¿no? Pero me parece muy interesante el dato de que Alice Guy también fue directora, igual de ficción, en la misma época que Georges Méliès, que no se la ha investigado mucho, pero que valdría la pena internalizar un poco más justamente por ser mujer. Y por ser mujer justamente la dejaron de lado. O sea, no se habló mucho ni de su obra ni de ella misma. Eh, Si bien las primeras películas de ficción parecían obras de teatro silentes filmadas, la escenografía cinematográfica se desarrolló en función de las necesidades y posibilidades del uso de la cámara y los trucos fotográficos. Esta foto nos cuenta, nos muestra este escenario de Caviria. Pastrón en 1914 hace esta película pero utilizando ya los trucos que puede utilizar la cámara cinematográfica, que es, por ejemplo, en esta foto vemos toda la parte de abajo, es una plataforma que está construida y que da la idea de escala, porque la dimensión de la plataforma parece enorme porque está al lado de la gente. Sin embargo, si nos fijáramos bien, toda la parte de arriba, que es lo que le da la enormidad a ese escenario, está mucho más acomodado de una manera con el tiro de cámara para que se sobreponga y parezca que forma parte del mismo edificio. Y entonces se ve monumental, ¿no es cierto? Entonces ya se empiezan a trabajar en esa época estas virtudes que están descubriendo en las nuevas cámaras y todos los trucos que se puedan hacer. La industria cinematográfica se desarrolló de la mano de propuestas escenográficas que iban más allá de lo teatral, por las necesidades narrativas propias del cine. La participación de arquitectos, constructores, además de decoradores y escenógrafos, fue necesaria para películas de gran producción. Efectivamente, esto da inicio a los grandes estudios de Hollywood. Estas enormes producciones y de escenarios y de escenografías monstruosamente grandes para atraer al público cumplen su efecto, por supuesto. En esa época, cada uno de los estudios norteamericanos tenía no era director, sí, era un director de arte, o no, o cada estudio tenía una, un estilo, mejor dicho. Cada estudio tenía su estilo, que era reconocible, ¿no? La Paramount, qué sé yo. Y bueno, de esa manera competían entre ellas también para ver quién hacía más grande, más ex- extraordinario, digamos, ¿no? Ya. En 1938, las necesidades de producción de la película en color, Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, motivaron a que se organizara sistemáticamente las áreas de escenografía, decorado, utilería, vestuario, peinado y maquillaje, bajo la supervisión de una sola persona que dirigía el aspecto visual de la película, bajo un concepto determinado junto al director y el director de fotografía. Así nació el cargo de director de arte. Eh, William Cameron Menzies fue el primer director de arte.
production designer para la historia del cine, ¿no? Se encargó del diseño visual de la película y supervisó la construcción de los escenarios, la ambientación de los decorados, la preparación de la utilería, la confección del vestuario, el estilo del maquillaje y los peinados. Si nosotros vemos, nos detenemos en cuadro por cuadro de la película misma, que hace poco tiempo, ¿cuándo ha sido? En el 2019 se reestrenó la película, corregida a color y todo, porque cumplía 80 años de hecha la película, ¿no? Y si es que analizamos la paleta de color, es una cosa absolutamente, ¿cómo se puede decir? Manejada y dirigida para provocar sensaciones, reacciones emotivas, por supuesto. Mirar tu boca. Gone with the Wind has captured the imagination and acclaimed an entire world. The screen has never known a love story to compare with this. When Rhett Button meets Scarlett O'Hara. Esta película tiene un estudio de color increíble. Hay que verla. Los colores tierra para los exteriores, y para la casa de ella los guindas, los colores intensos, y casi toda su casa está trabajada en claros oscuros, porque el drama se centra ahí. Muy interesante. Yo tengo que admitir, ¿no? Bueno. Y en los exteriores lo único rojo que hay es el incendio. Uh-huh. ¿No? ¿No parece así? Ya. En las grandes producciones norteamericanas se establece una diferencia entre production designer y director de arte. El primero tiene una labor creativa, mientras que el segundo cumple una labor ejecutiva. En el resto del mundo, y básicamente en Latinoamérica, y en las producciones norteamericanas de menor envergadura, el director de arte cumple la misma función que el director del production designer. Nosotros hacemos exactamente
lo que haría un production designer. Y yo he usado en toda la exposición que ahora viene, estoy usando el nombre del production designer porque es una tendencia, digamos, que se quiere como imponer eh, más generalizada. Sin embargo, tenemos que tener siempre en cuenta que cuando hay una persona que se llama production designer y otra que se llama director de arte, las tareas están divididas en todos los diseños son del production designer y el director de arte es el ejecutivo. Él supervisa todo lo que es escenografía, todo lo que es vestuario, todo lo que se va a ir ejecutando en función en coincidencia con los diseños del productor el diseñador de producción, ¿no? Cuando aparece la televisión, después de la Segunda Guerra Mundial, implicó un nuevo medio que requirió el trabajo de directores de arte, tanto para programas de televisión como para los anuncios publicitarios. Como sabemos, en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, no había, o sea, la televisión empezó a hacer una competencia y por la guerra se dejó de producir. Por lo tanto, la competencia empezó a ser complicada porque la gente no tenía que salir de su casa. Ay, perdón. No tenía que salir de su casa y tenía ahí la imagen igual que si fuera al cine. Entonces el cine empezó a como a debilitarse. En los estudios de Hollywood, digamos, se mantiene la producción siempre y cada vez más grande para hacer para hacerle la competencia a la televisión. El cine europeo desarrolló formas de trabajo de acuerdo a contextos históricos. La dirección de arte tenía que desarrollarse muchas veces en locaciones reales en lugar de estudios construidos. La ambientación era la clave para adecuar el lugar para la historia. Efectivamente, la primera foto es del ladrón de bicicletas y la segunda es la banda aparte, que es de la nueva ola francesa. O sea, la primera, el ladrón de bicicletas, es italiana y es el neorrealismo italiano. Y paralelamente se desarrolla la nueva ola francesa. Este es un ejemplo de ese momento, ¿no? El cine norteamericano apostó por producción de películas épicas para ganarle a la televisión, por supuesto, en formatos panorámicos, en color y con ambiciosas ambientaciones de época para competir con la televisión que empezó a quitarle espectadores. El trabajo de los directores de arte en estas producciones implicaba mucho tiempo de preparación y mucho personal bajo su cargo. Imagínense la película Ben-Hur, que fui, pero bueno, todas, porque cada una tenía que ser más grande que la otra. Entonces era muchísimo dinero, pero además mucho tiempo, ¿no? Y bueno, de todas maneras, que el cine norteamericano siempre ha sido comercial, por lo tanto, el ver mermadas sus arcas, digamos, lo hacía reaccionar a más, siempre a más. En la actualidad, la dirección de arte también se desarrolla de forma virtual, gracias a la tecnología digital. Muchos escenarios no existen durante el rodaje, son añadidos durante la fase de postproducción, o sea, posterior. Esta es una muestra de este tipo de producción, ¿no? Hay
casos. Por ejemplo, hicieron en Estados Unidos una versión de la novela Betty la Fea, que absolutamente toda fue en estudio con croma y que luego le pusieron todos los fondos. O sea, era como un experimento, pero que lo lograron realmente. Esta es una demostración de un trabajo. Miren lo que ocurre en el ecrán verde y lo que ocurre en la pantalla. Sal del ascensor. Muy interesante. Listo. Ya, esta foto es de un trabajo que hicimos, que no es una película, sin embargo, eran los videos para el Museo Vargas Llosa de Arequipa, en donde hemos hecho 13 salas que cuentan el recorrido profesional de Mario Vargas Llosa. En esta escena que estamos viendo ahorita y cuyo director está ahí, que es Lucho Llosa, el primo sobrino de Vargas Llosa, todos los videos los hicimos en croma y luego se le pusieron los fondos, por supuesto, ¿no? Todo el resto. Este de acá es a la inversa. Este de acá, yo he hecho toda esa escenografía para la primera sala de ese mismo museo. Yo he hecho esa escenografía corpórea, física, y Vargas Llosa está en holograma. Él aparece como de la nada, hace su presentación y habla con la gente, y luego desaparece y se queda la escenografía completa. O sea, es la manera inversa, es la manera de meter a una persona digitalmente a un espacio físico, físico concreto. Lo anterior que hemos visto es al revés, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a empezar un poquito de cómo cómo enfrento yo directamente el proceso de creación desde que me entregan el guión, desde que claro, me llaman para ir a conversar con el director que quiere trabajar conmigo. Porque quiero también hablar de que el, el director generalmente es quien elige con quién quiere trabajar en el cargo de fotografía, en el cargo de dirección de arte, que somos las dos personas más él responsables de todo lo que es visual en la película, en su película, por supuesto. Y
mm, digamos, él ha escogido por empatía a estas personas, básicamente. Ya, el punto de partida es la lectura de guión. Cuando me han llamado y me han contratado para algo, primero que yo tengo que ver es el guión, una vertebral de una película. Desde la primera vez que leemos el guión hasta que la película, largo, serie, corto o lo que sea, se estrena, ocurren muchas películas. Con la lectura del guión vemos la película dentro de nuestra cabeza y comienza a tomar forma. Un buen guión es capaz de hacernos imaginar la historia que empezó con los personajes a conmovernos, pero también es una herramienta técnica para hacer nuestro trabajo. Es importante que tenga, eh, perdón, es importante que tenga descripciones claras, pero no demasiado largas, tanto de espacios eh, como de personajes. El guión no solamente es una historia narrada, no es una historia narrada en tiempo presente. Eh, es, es, un, es un formato diferente al de una novela, porque como es una herramienta para trabajar, porque puede ser una historia maravillosa y que al leerla tú tienes el placer de la lectura igual que con una novela. Sin embargo, las acotaciones y la forma en que está escrito es solamente para seguir pasos para hacer una realización en imágenes, por supuesto, ¿no? Eh, Generalmente, cuando yo empiezo mi lectura de guión, generalmente trato de tener el tiempo para hacer una triple lectura de guión. La primera vez la leo despojada de absolutamente ideas, absolutamente, eh, sí, me entrego a la historia. La leo y por supuesto que me quedo con una sensación que todavía no llego a internalizar completamente. En mi segunda lectura de guión ya empiezo a hacer anotaciones, empiezo a hacer, ya empiezo a dar rienda a la parte técnica que conozco y que voy ensamblando con esa primera lectura que me ha dejado sensaciones, emociones y todo. Y ya la tercera lectura de guión, si es que tengo el tiempo, por supuesto, ya voy a tener una idea realmente ya voy a tener mi película en la cabeza. Lo que a mí me ha afectado, lo que a mí me ha conmovido realmente, ¿no? Yo pensé que mi manera de hacer mi desglose en mis guiones era muy particular. Sin embargo, en la charla anterior, cuando Guille Palacios expuso, también hacía su guión igualito que el mío, de colorcitos. Y de verdad que, bueno, yo dije que bien, qué maravilla. No había visto nunca antes, ¿ah? Ha sido una cosa que a mí se me ocurría que era mucho más gráfico, una manera mucho más fácil de leer. Ahí, por ejemplo, ahí he hecho este acercamiento para mostrar que exterior día, por ejemplo, están en un solo color, que es ubicación, tiempo y lugar. La lancha es el escenario que vamos a usar. El amarillo es utilería ¿cómo se llama? Y ambientación. El azul son personajes. El naranjita es vestuario. Y si tengo por ejemplo, alguna acotación que hacer de eh, eh, maquillaje u otras cosas, lo pongo en morado.
porque son los únicos 6 colores que hay en resaltadores, desgraciadamente. Quería un poco leer esta primera escena de una película que acabo de hacer en 2020. En 2020 he hecho esta película en República Dominicana y quería más o menos leer este párrafo del guión, el primer párrafo que describe la sala, el escenario principal de la película. Esta película es una película histórica que a través y que pretende ser para jóvenes, adolescentes, más educativa que otra cosa, pero de una manera muy amena. Y entonces van a ver ahora. Dice, un reloj antiguo con esfera de 2 metros de diámetro al centro. Es la sala y a la vez ambiente de trabajo de Fernando. Hay computadoras, tableros de control con botones, palancas y luces. Una ruma de diarios pasados. Encima un titular del 2018 muestra una foto de Fernando de 75 años con el titular Famoso científico desaparece en extrañas circunstancias. Hay muebles de cuero, fotos de las tapas de libros de H.G. Wells, La máquina del tiempo, El hombre invisible. O sea, nos está mostrando las elecciones de Fernando, ¿no? También hay fotos de motos de diversas épocas y una colección de cascos para motocicletas. Vemos el extremo de un telescopio donde aparece un ojo gigante por la acción de la lente. El ojo parpadea. En el otro extremo, Rafael mira. Tiene un aire distraído, pero con una gran capacidad de concentración. Mira el cielo a través de una claraboya mientras regula una perilla con una mano y en la otra tiene un cronómetro digital. Acá vamos a ver las imágenes. ¿Por qué? El periódico, las motos, porque ahí lo que pasa es que el plano ahorita no muestra un poco más allá, pero hay una serie de... ¡Wow! Está el azul. Ah. Y él es Rafael. Y el ojo gigante. Bueno, esta película pretende ser un viaje al pasado. Y a partir de ese viaje al pasado, a partir del viaje al pasado, va contando la historia de República Dominicana, que es lo que se podría usar de alguna manera en una tarea educacional, digamos, ¿no? Eso es. Le decimos solo lo anterior porque después de la lectura de guión, lo que se debe hacer es seguir como que al pie de la letra porque hay una serie de razones para que el guionista haya desarrollado esa primera escena de esa manera. Porque se supone que de ahí, en una moto, ellos viajan a través del tiempo y salen por el reloj. Por supuesto, el reloj se abre, sale la moto y se va al pasado. El siguiente paso, después de que yo he leído el guión 3 veces, ya tengo mi propuesta, ya tengo mi película en la cabeza. Yo voy a ir a donde el director y con el director de fotografía vamos a empezar a hacer este intercambio de películas, digamos, ¿no? El director es el primero en decirnos cómo ve su película. Inmediatamente después comienza el intercambio de ideas y propuestas. Efectivamente, el director es
el que nos va a dar su primera idea, eh, y sobre todo nos va a desarrollar el tema de su película, porque creo que es un concepto muy importante. El tema de una película es la que puede llevarnos por caminos insospechados, como por ejemplo yo quería hablarles en este momento de, no, ojalá que hayan visto la película El poder del perro. El poder del perro, que está ahorita nominada para el Oscar, es una película que a mí me pareció extraordinaria y recibe el nombre a partir de una supuesta visión de los machos, digamos, del pueblo que ven en unos cerros la figura de un perro. Y se supone que ellos viven bajo este embrujo, digamos, del perro. Sin embargo, habla en este caso de machismo, de identificación, bueno, de una serie de cosas que vale la pena verla. Y entonces el tema es el perro, que no aparece nunca, nunca vemos un perro, nunca. Sin embargo, todo funciona a partir de que hay una existencia de un perro abstracto totalmente, ¿no? Muy, muy interesante. Ya, la visualización es la primera presentación de la propuesta estética del diseñador de producción. Se comienza con búsqueda de imágenes que evoquen o que expliquen de alguna manera gráfica la idea que queremos transmitir al director. En la búsqueda debemos recurrir a todas las fuentes que creemos necesarias. El cine se cuenta a través de imágenes. Tenemos que tener la capacidad de poder narrar con imágenes. Entre más amplio sea nuestro bagaje visual, más posibilidades tenemos tendremos de hacernos entender por medio de las imágenes. Esto es una idea bien, ¿cómo diría? O sea, el primer momento tenemos que hacer que el director visualice todo lo que le estamos proponiendo, ¿no es cierto? Y es solamente con un sinfín de imágenes que no necesariamente tienen que ver con la historia que vamos a contar, pero que a través de esas imágenes vamos a lograr dar época, dar estilo, de alguna manera la paleta de color, eh, eh, todos los elementos y herramientas que nos van a servir a nosotros después para comunicar nuestra propuesta, ¿no? Nuestra primera propuesta, diré. Una vez que nos reunimos con el director ya en esta etapa de visualización y con el fotógrafo, por supuesto, que, que estoy hablando un poco como que nos reuniéramos siempre con el fotógrafo, pero casi es eh, imposible lograr que contraten al fotógrafo desde este inicio de creación de la imagen, desgraciadamente, porque es una persona clave en esta etapa. Sin embargo, recién por una cuestión de economía, se le contrata 5 días antes de empezar rodaje para que haga sus pruebas de cámara y punto. Y entonces el director de arte tiene que recibir todo lo que hemos trabajado el director y yo, el director de arte, como propuesta final, que es una pena porque la iluminación es más importante no, más importante no. Pero sin embargo, en la consecución de una imagen, la iluminación es importantísima. Es la que redondea la atmósfera que estamos creando. Porque el cine tiene que contarse a partir de atmósferas, que es lo que te va a hacer conmover al espectador permanentemente.
Ya, es fundamental para el diseñador de producción tener una formación visual. En mi caso, la escenografía y los cursos de diseño fueron los que me otorgaron muchísimas de las herramientas que uso para diseñar mis películas y para hacer investigación. Efectivamente, mm, cuando yo sentí la necesidad, como les contaba antes, de tener una formación técnica, eh, ingresé a la Escuela de Arte Dramático y ahí, claro, como les decía, pasábamos por cursos como historia del traje, historia del mueble, historia de los estilos, historia del arte, todas las historias posibles, eh, pero ya hacíamos cursos eh, prácticos de tramoya, de carpintería, de electricidad, de todo. Entonces, todo lo que yo traía conmigo de mi niñez, en que sabía hacer una instalación eléctrica, sabía hacer de repente enchapes y todas estas cosas, me sirvieron enormemente y no saben cuánto disfruté en esos 4 años que duró mi estudio. La carrera eran 4 años y de verdad que para mí fue increíble y extraordinario haber ingresado a la escuela, ¿no? A la, que es una pena que no haya ya lugares especializados. Han habido intentos y creo que aún ahora hay por lo menos 2 escuelas que pretenden ser formadores de directores artísticos. Sin embargo, creo que no sé por qué no funcionan o no sé qué pasa. Porque definitivamente el director de arte tiene que tener una formación dentro de lo que significa el diseño. Tener conciencia de lo que es la composición, de lo que es el equilibrio, de lo que es el ritmo de la imagen, pero es importante tener ese background para poder aplicarlo ya desde tus diseños, ¿no? Desde tus diseños y desde tus trabajos de espacios con una intención, por supuesto. La investigación es otro factor importantísimo para poder desarrollar una tarea creativa. Todos los proyectos requieren de investigación, tanto una película de época como una que se desarrolla en el tiempo actual, de un estudio minucioso sobre el tema en cuestión. Una buena investigación es una herramienta con la que el diseñador de producción se hace de elementos creativos necesarios para construir el universo de la película, pero también es un instrumento muy útil para todos los demás departamentos. Para hacer una buena investigación es necesario recurrir a la mayor cantidad de fuentes posibles: libros, revistas, bancos de imágenes, archivos históricos, documentales. En Internet hay que saber buscar y no está todo ahí. O sea que, eh, sí, en Internet nos da muchas posibilidades, sin embargo, no es suficiente, nunca es suficiente. Este afiche es de una serie que hemos hecho acá en el Perú, una parte, porque es una serie de 8 capítulos que es producida por España y Chile. Pero como acá en la época, en el final, cuando llegan los españoles, digamos, eh, ya empieza un nuevo momento que es el dominio de los españoles sobre todo lo que es incaico y que se empieza como a fusionar de alguna manera. Esta historia es de este personaje, Inés Suárez, que figura en la historia como co-creadora de Santiago de Chile.
porque él y Pedro Valdivia, que al final son pareja, piden permiso a Pizarro, que está acá en el Cusco, para irse a crear la capital de Chile, en Santiago de Chile, porque además ellos pensaban que había mucho dinero por ahí, que iban a encontrar mucho oro y plata, ¿no? Eh, bueno, en todo caso, claro, los españoles pensaban solamente, estaban detrás del dinero. Ahora, ella como mujer y como también como es una guerrera, cosa que no se veía en esa época. Por eso es que Isabel Allende agarró este personaje para convertirlo en novela, y esta gente de Chile hizo una adaptación de esta novela para hacer la serie de 8 capítulos. Y acá se filmó en el Cusco tres, todo lo que eran básicamente interiores, porque los exteriores, no, perdón, los exteriores se hicieron acá, que era donde habían los restos incaicos, y en España se hicieron los primeros escenarios, que fueron interiores en los grandes castillos españoles, trucando, y luego ya pasaban a Chile, que van con la expedición que manejan o dirigen Isabel, o Inés, perdón, Inés y Pedro de Valdivia. Ya, la investigación estuvo a cargo de un español, no me acuerdo el nombre, pero es tan profunda. A mí me llegaban todos los días estas viñetas llenas de muebles, de utilería, todo y de todos los niveles, para que nosotros acá consigamos o mandemos a hacer o solucionemos lo que se iba a necesitar acá. Acá, como ustedes sabrán, se traía, todo se solucionaba en trayendo todas sus cosas. Ellos traían absolutamente todo de España, muebles, eh, todos sus usos y costumbres los repetían acá, exactamente, porque ellos pensaban que eso era lo civilizado y lo importante. Nunca, siempre quisieron aplastar, digamos, de alguna manera a los incas y a los, sí, a toda la realeza le quisieron quitar totalmente inca, ¿no? Toda la realeza inca quisieron quitar sus rangos y su posición. Esta es investigación sobre la expedición española, porque, claro, muchas de los acontecimientos ocurren mientras que están yendo del Cusco, porque le piden permiso a Pizarro para salir en expedición a Chile, a fundar Santiago de Chile. Primero Pizarro se niega totalmente, y luego accede y da permiso. Pero bueno, ya, no sé si habrán visto, es por Amazon, que pasan esta serie, que tiene una imagen preciosa. Ahora vamos a ver un poquito. Bueno, esto es parte de la investigación. Como les cuento, ellos me mandaban permanentemente fotos de miles de cosas. Ah, incluso sus usos y costumbres, como decía, ¿no? Toda la parte médica, por ejemplo, las herramientas médicas que tenían que tener, eh, cómo curaban una u otra cosa, ¿no? En esa época se curaba mucho todo a partir de,
¿cómo se llamaban? Los bichitos, que todo le echaban la culpa a la congestión de sangre y te ponían los bichos para que te quite presión. Ya, todo esto es parte de la investigación y que nosotros tuvimos que mandar a hacer muchas cosas acá, muchísimas, que luego la directora de arte de chilena se llevó absolutamente todo. O sea, claro, era algunas cosas porque sí requerían de una continuidad, pero no todo. Pero bueno, todo se fue a buen puerto. Acá, por ejemplo, vemos las texturas de los tejidos de frazadas, cómo los paquetes, cómo en el burrito carga el, el, eh, la leña, eh, todas las actividades que tenían, porque acá también hacían vino, eh, todas las costumbres de los españoles. Este es, esta es la expedición que hicimos en Chincheros. Caballeros, esto está muy mudo. Para la gloria que nos espera. Tenían que levantarse el ánimo. Allá vamos. Desde el alma mía. A la conquista de Chile. Emocionados los novios. Empezamos con el diseño del set. Después de la búsqueda de referencias visuales, comienza el proceso de dibujar los primeros bocetos de los espacios más importantes de la película. Los encargados de hacer esos dibujos generalmente son artistas conceptuales que trabajan directamente con el director de arte o el diseñador de producción. Y claro, son los que concretan las ideas del diseñador de producción y director de arte y también de personajes, utilería, peinados, etc. En lo que se necesite, digamos, una información visual, es los artistas conceptuales que desgraciadamente acá es muy difícil que nos dejen contratar un dibujante. Bueno, yo trabajo siempre hace un rato, no siempre, con dibujante, porque sí necesitas una precisión en ese dibujo y en algunos casos con diseño digital. O sea, primero hacemos un diseño grueso en papel y luego pasa al diseño digital y ahí se va como ensamblando y corrigiendo y haciendo, sí, correcciones hasta lograr el, el diseño final. Esta callecita es en Ollantaytambo. Es una película que hice con un grupo de alemanes que vinieron cuando se cumplió los 100 años del descubrimiento no descubrimiento, sino dado de a conocer al mundo por Hiram Bingham, Machu Picchu. Hicimos, acá en Ollantaytambo, hicimos un mercado que era donde se encontraba con la gente y todo eso, con mucho movimiento, ¿no? Esto es la foto de cómo está hoy día esa callecita, digamos, ¿no? Este es el diseño, un boceto, un básico boceto de, de cómo se iba a más o menos a plantear un mercado, una actividad comercial. Esa era la idea más o menos. Y acá vemos ya en la película el mismo lugar. Bueno, esto por ejemplo también lo estaba poniendo porque es un diseño digital para esa primera sala que hemos mostrado en la en lo que ha sido la descripción del guión del escenario.
se aplica esto como, como que, porque ahí dice un reloj de 2 metros de altura y qué sé yo, efectivamente, claro, efectivamente, en ese espacio que habíamos visto primero y que al final aparece el ojo en el telescopio, ahí, ahí atrásito estaba este reloj. Y esta rampa que hay debajo del reloj, que acá en el dibujo está mal, porque esta rampa llegaba exactamente hasta donde termina el reloj abajo, eh, mm, ya en la película, y el reloj corre para un lado y la moto que va a salir al pasado sale por el conducto del reloj. Bueno, que, claro, no se ha visto en el video que hemos pasado porque estaba después de, al terminar de esa toma, ¿no? Este es la planta, el diseño, y la planta desde arriba, como en escorzo, digamos, ¿no? Para ver cómo se dibuja el plano, cómo es el plano para los movimientos que quiera hacer el director y qué objetos va a tener ahí y que si no estén en escorzo no los voy a ver. Por eso es que trabajo plano, elevación y escorzo, ya del diseño que se va a reproducir. Esta es una producción más humilde, digamos, que la anterior. Esta la hemos hecho el año pasado, en septiembre, agosto, septiembre del año pasado, 2021. La primera foto es una foto de búsqueda de locaciones. Cuando encontramos esta locación, eh, quedó como que iba a ser la elegida. Atrás ustedes ven una cocina roja, ¿no es cierto? Esa cocina roja nunca debía aparecer. O sea, yo dije, o sea, el rojo no iba a aparecer en mi película, nunca. Porque el color verde porque esto, perdón, no he contado que esta historia se desarrolla en Pucallpa. Por lo tanto, el entorno es absolutamente verde, verde, verde esperanza. Es digamos, la, condición, no condición, sino la cualidad que le daba yo al verde del entorno. La historia es una mujer que ha recibido una invitación, porque ella es maestra, ha recibido una invitación al último pueblo, eh, se está confinando más o menos al fin del mundo. Y va en un viaje, se va acercando, pero al final nunca llega a Islandia. Entonces, son casitas más cotidianas, más de la vida diaria del lugar, eh, que acá, por ejemplo, y además ocurre en 1950. Entonces, toda la utilería, el vestuario, todo tiene que ser época, por supuesto. Porque si ustedes ven para este lado, esa cocina no tiene nada que ver. En este lado, esa cocina se ha teñido porque se ha trabajado sobre la misma foto en digital. Sin embargo, se le ha puesto el color verde porque no podía haber rojo. Pero esa cocina, por supuesto que no se usó. Usamos como usan ellos, que es como una mesa de barro, que es donde cocinan. Y bueno, todo esto es un poco para mostrar el diseño después de que sabemos exactamente las razones del director, de su tema, que yo creo que es muy importante, porque nos va conduciendo por el camino correcto, ¿no?
a qué público quiere dirigirse, em, qué reacción quiere lograr. Todas esas cosas nos las ha contado en los trabajos de mesa que hemos hecho con él. Ya. Estos son de la misma película. La primera foto es, lo que pasa es que en la posta médica del lugar, 11 de agosto creo que se llama el pueblito, eh, transformándolo a este otro, o sea, este es el original, digamos, la locación que se eligió para convertirla en esto que era la recepción de la oficina del alcalde. Se volvió alcaldía. Y es así como vamos cambiando radicalmente cuando tenemos que, ya vamos a ver en un ratito, eh, 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 condiciones que nos da el guión o muchas veces el mismo director para trabajar en foro o para trabajar en, en adecuación de locaciones, ¿no? Esta es la oficina del alcalde. Miren cómo era siendo posta médica. Tiene la pesa del niño, tiene unas mesitas para atención, los mantelitos blancos sobre los cuales están las inyecciones, el mueblecito para, bueno, que es, bueno, todo lo que pertenece a la posta médica, para volverse en esto que es una oficina de un alcalde de pueblo también, pero alcalde, por supuesto. Acá también, esta es la foto del puerto, como está ahora, que tiene, por ejemplo, los barquitos tienen techos de plástico. Esta utilería que hay acá adelante es en Tecnopor, que es actual. Y entonces, o sea, el trabajo del diseño está acá, que todos los barquitos que tienen techito tienen que ser con ramas naturales de una palma que usan ellos normalmente. Todos los objetos que están acá en el piso son canastas, son materiales totalmente, ¿cómo se llama? Naturales, ¿no? Naturales, eso es. Bueno, la paleta de color. ¿Cómo se elige una paleta de color? Las razones para escoger la paleta de color de una película son muy diversas, pero lo más importante es saber que no debería ser una razón meramente estética, sino que tiene que ser una herramienta para apoyar dramáticamente la historia que queremos contar. Esto quiere decir que cada elemento que yo use en mi escenario tiene que ser aportar a la narrativa de la historia. Yo no puedo poner una cosa porque me gustó, porque es bonita, porque es de la época, ni siquiera porque es de la época, sino porque me está contando algo más del personaje que vive en el lugar o de la historia misma. Por ejemplo, una caja va pasando de mano en mano y no sabemos lo que tiene adentro. Eh, por ejemplo, que eso es absolutamente usable en el set, por supuesto. Después, la paleta de color, en mi caso, se escoge de una manera intuitiva, más que usando la psicología del color, porque hay mucho, siempre dicen que el color, la psicología del color es lo que va dando forma, digamos, a la paleta. Sin embargo, no, no, realmente no. Yo intuitivamente, después de haberme permeabilizado a la historia, al guión y a todo lo que me ha pedido el director en ese trabajo de mesa, yo tengo sensaciones que las voy traduciendo justamente en color. Eh, en esta película de la selva, mi color básico era el verde, por supuesto.
Entonces era imposible ocultarlo. Entonces lo asumí como el universo que nos iba a rodear y que nos contaba de la esperanza. Bueno, en ese caso, por ejemplo, la psicología del color dice que el verde es esperanza. En ese caso lo usé como verde esperanza. Y entonces, claro, la esperanza está en que esta maestra, que está haciendo un viaje complicado porque en la selva, en determinado momento del año, el río baja tanto que no pueden transitar por el río y tienen que, o sea, y no hay carreteras. Entonces, esos son los inconvenientes que va teniendo la maestra para llegar a su lugar final. Eh, entonces, cada uno de los personajes en las diferentes etapas va asumiendo colores diferentes. La paleta de color estuvo más o menos muy trabajada con el vestuario en este caso, y con la vestuarista, Sofía, que con ella fuimos resolviendo qué colores íbamos a usar para cada uno de los personajes y que nunca se pegara al verde de fondo, por supuesto. Y bueno, es fundamental entender la propuesta visual del director de fotografía. Una paleta de color funciona en la medida en que trabaje de la mano del fotógrafo. ¿Qué pasa? Y yo realmente he tenido con este punto experiencias muy feas. Porque, por ejemplo, yo generalmente y al principio y dentro de mi propuesta, eh, voy como haciendo, en este orden que estoy planteándolo ahora, voy desarrollando cada uno de los avances de mi diseño, de todo lo que necesito de concepción para plasmar, digamos, el diseño, ¿no es cierto? Entonces, si yo no he tenido trabajo con el director de fotografía, es muy grave, realmente. Yo he tenido, como les digo, ya propuesta de color, propuesta de paleta, y cuando he armado mi escenario, de repente ha venido el director de fotografía y ha iluminado con color fucsia que me aplanó absolutamente todos mis volúmenes, toda mi propuesta y todo era color fucsia. Entonces, eso es grave, grave porque va quitando, o sea, ahí nos muestra la importancia de trabajar con el director de fotografía, el director de arte y el director en las primeras, reuniones, Lecturas. porque ahí vamos a, a plantear todas nuestras inquietudes y todas nuestros caminos para llegar a lo que vamos a llegar como consenso al final. No solamente con lo que van diciendo el director de fotografía y el director de arte, sino con el director, por supuesto, que es la última palabra siempre, ¿no? Eso es. Pero es importantísimo trabajar con el director de fotografía desde antes del- antes del rodaje. El director de fotografía no solamente tiene que hacer pruebas de cámara, no solamente. Tiene que analizar la propuesta de color, tiene que analizar y ver un sinfín de cosas realmente. Ya, acá por ejemplo es el video que hemos pasado inicial, eh, es, lo hemos desmembrado en capturas de pantalla para lograr mostrar la paleta de color que pertenece absolutamente a este primer encuentro que vamos a tener con esa película, que es absolutamente cálida, porque esa película
que vimos al principio, que se llama, creo que no he dicho, Aventura Histórica, y que cuenta la historia de República Dominicana, y van ocurriendo cosas con nuestros personajes que son actuales en cada etapa del pasado a donde viajan, ¿no? Y entonces cada etapa también tiene su paleta de color especial. Ya, después de que ya tenemos diseños digitales o diseños en dibujo, o, bueno, una cosa que me estaba olvidando en el momento en que hemos hablado de dibujantes escenográficos, o dibujantes conceptuales, perdón. eh, eh, Acá, desgraciadamente, por una cuestión de presupuesto, no contratan dibujantes, generalmente. Entonces nunca tenemos una versión clara al final antes de mostrar lo que hemos armado como, o construido o armado como locación adecuada para el director, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el director se siente en la potestad de, eh, de mover las cosas, de cambiar de sitio. Y eso realmente, como cuando uno trabaja como se debe, está todo pactado antes de empezar rodaje y antes de empezar a armar locaciones. em, entonces no tiene que cambiar nada. Pero como trabajamos como en desorden acá, el director se siente en la posibilidad de mover cosas. Y no es posible, porque cuando uno ha diseñado algo, la propuesta lleva una, para comenzar, composición y pesos de los objetos que estamos usando y poniendo. Lleva el conjunto de esos objetos, tiene un ritmo, tiene todos los elementos y todas las herramientas de la composición. Eso vendría a ser, además, que no solamente eso, ¿no? Uno se forma porque porque dentro de la formación ya conoce lo que es la percepción humana. ¿Qué percibe el ser humano? ¿Qué primero, qué segundo, qué tercero? Y muchas veces yo he hecho ejercicios en set y les he dicho a los chicos que están trabajando conmigo, eh, chicos, vamos a ver, yo lo voy a hacer ir al director y ¿cómo se llama? Al director de fotografía, va a venir hasta este punto y de ahí va a regresar y se va a ir. Y efectivamente, la disposición de los objetos están puestos para que cumplan una función. Y entonces, si la función de la escena es que vayan, entren y salgan, así tengo que preparar el escenario, no de otra manera. No como se me ocurrió. Eso ya debería estar aprobado por el mismo director. Yo creo, ya son las 8:57. No sé si tendrán preguntas, porque nos quedarían 3 minutos nada más. Y entonces esto lo seguimos el día de viernes. O sea, nos quedamos en este presupuesto. ¿Habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ajá. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Yo hola. Hola, Valeria. sí, ¿qué tal? Tengo una Diga. pregunta. Sí. Mostró esta parte gráfica, digamos, del set de manera virtual. Mostró como una especie de 3D de interior. Ustedes, Ujú. o sea, hacen el boceto, trabajan directamente con estos artistas gráficos, bueno, o es lo ideal, pero cuando hacen esta parte virtual,
¿Lo realizan los mismos directores de arte o también trabajan a la par con personas que se dedican a hacer este tipo de recorridos virtuales o espacios virtuales? No. Mira, ¿cómo trabajo yo? Porque esa es otra cosa interesante, que yo nunca he sabido cómo trabaja otro director de arte, desgraciadamente, porque yo vengo de la generación que se formó por la pasión y por el amor al cine. A pesar de que he recibido formación técnica en lo que contaba. Entonces yo tengo que hablar como trabajo yo y no, porque no sé cómo trabajan los otros directores de arte. Yo trabajo muchas veces con un dibujante que me va a trazar en dibujo en papel, pero otras veces yo hago un papel con una propuesta inicial y llamo a un dibujante digital. Y entonces con él eso me lo pasa a digital, me lo digitaliza y ahí vamos concretando el diseño final. O sea, depende el costo de la producción, qué posibilidades económicas especialmente tengo. O sea, de esa manera lo manejo. Gracias. Ya, ¿de qué? Cuando no hay presupuesto, cuando no hay dinero, ¿cómo enfrentarlo? Porque a veces sospecho que es como que un problema difícil de asumir o no. Sí, 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 es verdad. Sí, mira, em, eso cada vez ocurre más frecuentemente. O sea, el que se tenga que resolver. Bueno, pero primero, si es que sabemos que no vamos a tener dinero, el guión, la historia, tiene que tener una conformación como para lograrla sin mucho dinero. Generalmente el director va a querer hacer crecer su película, generalmente, pero mira, yo uso el ingenio. Ahorita han habido circunstancias, por ejemplo, en donde yo he presentado mi presupuesto, he dicho, esto es para, esta locación cuesta esto, esta locación cuesta esto, y esta locación, y me han dicho, ah, lo siento, trabaja con la mitad, y listo. Entonces, ahí también el ingenio también juega, porque yo generalmente levanto un poquito donde puedo, que no sea, por supuesto, abusivo, pero si sé que me van a... Porque yo ya conozco los productores que trabajan de esa manera o de la otra, y entonces trabajas con unos productores de una manera y con los otros de otra manera. Pero digamos, yo creo que siempre hay forma de salir adelante, con ingenio, pero digamos, visualmente será más sencilla la resolución que encuentres, si es que no tienes dinero. Sin embargo, no es un impedimento para no hacerla, porque siempre va a salir, aunque sea el mueble de mi abuelita, por último, ya, que ella me lo va a prestar sin cobrarme nada. Entonces, sí hay, siempre hay. Lo importante es tener eso en la cabeza. Yo voy a lograr lo que he plasmado en mi diseño y sabré de dónde lo consigo. Y sabré cómo engatuso a la gente para conseguir mis elementos que no me cuesten, pero que sí me concreten, digamos, escenarios completos, escenarios bien hechos, ¿no? Siempre, bien hechos. Bueno, como tenemos el día viernes para continuar, sí, ¿no es cierto? Tenemos el día viernes para Sí, continuar. sí, sí, claro. El Ya, viernes continuamos a las 7:30 nuevamente. igual, ¿no es Sí, cierto? sí. Perfecto. Ya, entonces el viernes terminamos porque todavía
hay mucho que hablar, mucho que hablar. Perfecto, Marta. ¿Ya? Y yo tenía una última duda, así unos minutitos. ¿Cuál Sí, es claro. cuál es el mayor error que cometemos los productores cuando enfrentamos, cuando comenzamos a hacer una película y cuando nos enfrentamos con el director de arte? ¿Qué es lo que siempre metemos la pata? ¿O no hay algo así? Sí, mira tú que se repite mucho el hecho de que yo no sé por qué se minimiza el arte, se minimiza en el presupuesto general. No sé por qué, no entiendo. No sé si no hay la comprensión real de lo importante que significa el ser visualmente eh, o sea, es importantísimo porque por lo visual van entrando los sentimientos, van entrando las emociones, todo, absolutamente. Y siempre yo veo que el presupuesto de arte está castigado, siempre. Sería lindo, digamos, otro tipo de reparto de precios. Porque sí, yo muchas veces me apeno porque con un poquito más de dinero podría hacer resolver cosas mucho más lindas, mucho mejores. No, bueno, no, tampoco no se trata de lindo o feo, ¿no es cierto? Sino de y expresivo y emotivo, realmente. Eso. Se sacrifica mucho los presupuestos de arte porque no se le da la importancia enorme que tiene la dirección de arte. Y si logramos hacer cosas decentes es porque invertimos nuestra salud, nuestro deseo, nuestra pasión y nuestra energía. Todo junto. Así es. Ah, tenemos una pregunta por el chat que nos pregunta Manuel. Una consulta ha sido convocada para películas documentales que no tengan necesariamente recreaciones de época. Pregunta Manuel. Ah, ya, hola Manuel. Mira, he sido convocada para, pero no se ha concretado. Por ejemplo, el último documental que ganó una serie de premios ¿cómo se llama esta chica? Porque ella me decía que quería que haya dirección de arte en su documental. Y me pareció maravilloso y me pareció un experimento para mí personalmente valiosísimo. Pero al final no se concretó nunca y ya su documental está hecho y ha ganado una serie de premios realmente, que me alegra muchísimo, por supuesto. Claro, en donde sí he trabajado bastante es en los documentales que son docuficción, digamos, ¿no? Que es todo un desarrollo de un documental a partir de la historia o de un tema como antropología o geografía o qué sé yo, que tiene partes ficcionadas. Pero que eso es igual, pues, o sea, toda la parte ficcionada es como se trabaja en cine, en televisión, en series, en cualquier cosa que necesite dirección de arte. O sea, sí, realmente me hubiera encantado muchísimo hacer ese experimento con esta chica que quería y me llamó 20 veces, pero siempre pasaba algo y ya no podía involucrarme en sus viajes, en sus cosas y todo eso para su documental. Pero bueno, algún día lo voy a hacer, con toda seguridad, Acá porque tenemos energía no me falta. Claro que sí. Acá tenemos otra pregunta para el chat y también Lisela y Valeria han levantado la mano. Vamos para la pregunta del chat. Nos dicen para Marta una pregunta, según tu experiencia,
cuál sería el porcentaje de los presupuestos para cada una de las direcciones, un criterio personal, ¿no? ¿Qué porcentaje debería dedicarse al arte? Mira, hay diseñadores de otros lados que dicen que la mitad del presupuesto debería ser arte. Yo creo que es un poco exagerado, demasiado. Pero sí debería ser por lo menos una tercera parte. Una tercera parte, claro, es cierto que actualmente se está dando mucha importancia a toda la parte de la tecnología digital y 4K y todo eso, que es bastante cara, y están prefiriendo, por ser, digamos, moderno, están usando eso, y yo entiendo que esos presupuestos crecen mucho con eh, mm, esta nueva forma, digamos, de hacer cine, ¿no? Eh, pero, pero sí, claro, en nuestro caso, en este momento creo que ni el 10% del presupuesto dan a arte realmente, desgraciadamente. Porque también es cierto que dentro de eso está la cantidad de personal que se necesita en un equipo de arte. Debemos tener todos los flancos cubiertos, y acá nos hacen hacer una persona 2 o 3 funciones diferentes. Entonces, también como que haces tu tarea un poco menos dedicada, menos, por más energía que le inviertas, ¿no? Ese es el problema, creo yo. Lislay levantó la Lislay. mano. Lislay. Sí. Hola, Lislay. Hola, buenas noches, querida Martita Bella. Te estoy escuchando desde hace rato y me siento muy orgullosa que realmente una profesional como tú esté siempre dando los consejos para nosotros los cineastas, ¿no? Bueno, yo soy maquilladora y me Claro que sí. preguntaba si por ahí tenías un libro, si has escrito ya un libro así académico para dejar, digamos, como estudio, ¿no? Y segmentado quizás por televisión, porque yo sé que he pasado también por televisión, series y cine. Claro. Me Sí, sí. gustaría saber si hay por ahí un libro. Mira, yo he manejado mi vida de una manera un poco, un poco extraña, creo. Lo que pasa es que nunca he querido dejar de estar en actividad. Y siempre, incluso he rechazado muchas veces enseñar por estar en el campo. Siempre en el campo, siempre correteando, siempre angustiada, siempre estresada, siempre. Pero creo que he vivido una vida intensa, la verdad. Y con lo que me dices de un libro, yo empecé a escribir un libro con un amigo que es muy buen escritor, y yo no soy buena escritora. Entonces, él, yo le iba dando conceptos, nos reuníamos y nos reuníamos, y yo le iba dando los conceptos, y íbamos, como trabajo con un director, igualito estaba trabajando con él. Y empezamos a hacer las primeras páginas del libro, la estructura del libro, diré, pero se quedó ahí, porque mi amigo es José Antonio Portugal, que es un sabio, es una persona que yo admiro y quiero mucho, pero él se fue a vivir a Arequipa y cortó su vínculo con Lima, totalmente. No me he vuelto a comunicar con él, se ha quedado todo en la computadora. Ojalá se pudiera algún día, de verdad. Me encantaría realmente completar ese libro. Porque sí, porque tiene cosas interesantes, bien interesantes. Porque acá, digamos, es una exposición un poco a saltos, pero claro, en el libro ya son cosas muy puntuales y analizadas
cada una de un punto de vista, de otro, de otro, de otro. De esa manera estábamos empezando a elaborar ese libro. Pero se quedó, como te digo, yo necesitaría una persona que sepa escribir y que vaya traduciendo toda la parte de experiencia enorme, que la vaya escribiendo en, sí, como una novela, más o menos. Eso. Continuamos la reunión el viernes, este viernes, que cae 25, este viernes 25 de febrero, continuamos la reunión a las 7:30. Listo. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias por estar presentes. Gracias, hasta el viernes.